Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes a cada uno de nosotros de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de ese cuarto mandamiento que dice honrar a tu padre y a tu madre. Y es, fíjense, el único mandamiento que viene acompañado de una promesa, porque eso está en la Biblia. Dice en el capítulo 6 de Efesios, hijos, obedezcan a sus padres como corresponde a creyentes. Eso es lo justo. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Bueno, así comienza este programa donde vamos a hablar de el honor que debemos de rendir a nuestros padres. Vamos a comenzar por lo básico. No existe ninguna persona perfecta, con lo cual nuestros padres tampoco son perfectos. Y pudieron haberse equivocado con nosotros, pudieron haberse quizás inclusive alejado de nosotros, pero la palabra de Dios nos cuenta que de todos los 10 mandamientos es el único que va acompañado de una promesa. Y esa promesa es gozar de larga vida en la tierra y ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Y resulta que es tanta la tentación que hay en el mundo que muchas veces en vez de mirar las virtudes de los padres, vemos justamente los defectos. Y todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Como les decía recién, no existe una persona que sea perfecta. El único perfecto fue Jesús. La única mujer perfecta fue la Virgen María. Pero después, todo el resto de la humanidad, tenemos errores y tenemos aciertos. Y tenemos que tratar de dar siempre lo mejor de nosotros. El honrar significa respetar. Respetar, y fíjense que el respetar no termina en la vida. Termina allá, en la vida eterna. Porque a veces las personas dicen, bueno, pero falleció, puedo hablar mal, puedo contar todo lo que hizo. ¿Y qué ganamos? ¿Qué logramos? La muerte es simplemente una separación que tenemos en esta dimensión física, pero la vida, bien dice la Biblia, continúa. Entonces tenemos que seguir respetando la memoria, aunque ya no estén. Y el respeto pasa justamente por respetar aún si en que ellos han hecho males
en nuestra vida, porque hay padres que se equivocaron, hay padres que hicieron cosas horrorosas con sus hijos, hay padres que han abandonado a sus hijos, pero el Señor nos pide y nos habla del perdón, y resulta que el perdón es una condición para poder llegar a la salvación. El perdón, dice la Biblia, que tiene que ser incondicional e inmediato, porque si yo no perdono, el rencor va a empezar a crecer en mi corazón, en mi interior. Y a veces las personas crecen con grandes odios, con grandes rencores, y eso impide que uno pueda llegar a Dios. Y como les decía, muchos padres han sido personas que no han valorado a sus hijos, pero nosotros siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Y para poder sacarnos eso negativo que puede estar en nuestro interior, tenemos que comenzar por perdonar. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, al terminar de enseñar, dice: queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. Entonces nos llama a perdonar, nos llama a obrar como verdaderos hijos de Dios. Y hay tantas promesas en la Biblia cuando nosotros honramos a nuestros padres, respetamos. Y eso no quiere decir estar todo el día dándole besos, abrazos, que también es importante, ¿verdad? Pero hay veces que vemos malos comportamientos en ellos y tenemos que rezar por ellos. Y lo tenemos que hacer con amor, pero cuidarnos de no hablar mal, cuidarnos de la crítica, del juzgamiento, cuidarnos de que todo lo que nosotros hagamos no nos aparte de las enseñanzas que el Señor nos da en su palabra. Y las enseñanzas son súper claras y son profundas. Entonces nos llama a una vivencia, y por eso, por algo, es un mandamiento. Los mandamientos de Dios están para ser cumplidos. Y nos habla en todo el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de que tenemos que vivir esos mandamientos todos los días. No es algo que tenemos una opción de vivir, sino es una ley de Dios, y la ley se tiene que cumplir. Lamentablemente las personas han tomado los 10 mandamientos como opción de vida, y a veces la persona dice: sí, yo cumplo 4, pero dejo de cumplir 6. ¿Y dónde estamos? Jesús dice: por uno solo de estos mandamientos que no cumplan, será el más pequeño en el reino de los cielos. Con lo cual nos está llamando a que cumplamos todos los mandamientos, sin distinción. Y el honrar padre y madre es un mandamiento, como les decía recién, es el único mandamiento acompañado de una promesa. El que te trae felicidad a tu vida, el que te lleva a una larga vida, el que te da paz. Ese mandamiento que el día de mañana, si sos mamá y si sos papá, también vas a querer que se cumpla contigo, porque la ley de la vida nos lleva a repetir ciertas acciones. Y así como tenemos padres, también llegamos a ser padres, y también nuestros hijos llegan a ser padres. Entonces, esos mandamientos están como ley para que se cumplan. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de este mandamiento de honrar padre y madre, y como veíamos recién en el capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Ahí dice que es el único mandamiento acompañado de una promesa: si quieres días felices y largos en la vida. Leemos el capítulo 3 del Eclesiásticos o Sirácides, donde nos va especificando cómo pasa este mandamiento
de honrar padre y madre, hacerse vida en nuestras vidas. Y dice, a mí que soy su padre, escúchenme hijos y sigan mis consejos para salvarse. Porque el Señor estableció que los hijos respetaran a su padre y confirmó sobre ellos la autoridad de su madre. Nos habla del respeto, respeto aunque ya no estén, respeto por después de esa muerte física, pero sabiendo que la vida espiritual continúa. Respeto cuando están acá, en la tierra. Respeto siguiendo siempre y absolutamente la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos muestra nos va a llevar siempre al respeto. Y allá en el capítulo 6 de Efesios que estábamos leyendo recién, también dice que los padres deben respetar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, es imposible la convivencia en paz si es que no hay respeto. Y acá nos habla claramente de la importancia del respeto. Hoy inclusive se ha perdido bastante el respeto. Y se ha perdido el respeto a los mayores, cosa que antes, ¿verdad?, era muy común. Pero nosotros tenemos que ir a nuestra base, que es la palabra de Dios. Y acá nos habla el respeto en todas sus formas. Entonces tenemos que aprender a respetar. ¿Por qué? Porque eso, dice, nos lleva a salvarnos. Imagínense, nos lleva a la salvación. Y nos habla del respeto tanto al papá como a la mamá. Quien honra a su padre paga sus pecados, y el que da gloria a su madre se prepara un tesoro. Nos muestra, ¿verdad?, de que cuando nosotros honramos, Dios también es misericordioso con nosotros, cuando honramos a nuestros padres. Y nos muestra, ¿verdad?, de que obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos acumulando tesoros en el cielo. Por eso Jesús nos dice que nosotros tenemos que juntar tesoros en el cielo donde ni el ladrón ni la polilla lo pueden destruir. Y esos tesoros son nuestras buenas obras. El Señor mira con agrado cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Y como les decía, los 10 mandamientos, este es el cuarto mandamiento específicamente, ¿verdad? Los 10 mandamientos son parte de la base de vivir la palabra de Dios. No podemos decir que vivimos la palabra de Dios cuando cumplimos 4 mandamientos y 6 dejamos de cumplir, o viceversa. No. Dice, por uno solo de estos mandamientos que no cumplan no entrarán en el reino de los cielos. Entonces nos está llamando a que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, y nos está enseñando a mantenernos en el amor. Porque el mundo nos enseña muchas veces rencores, nos enseña a mirar defectos, nos enseña a criticar, a juzgar, y eso precisamente no viene de Dios. Como les decía en el principio, no existe la persona perfecta. Todos tenemos defectos y todos tenemos también nuestras virtudes. Jesús, ¿qué nos enseñó? Jesús siempre miraba lo bueno de las personas. Jesús no miraba lo malo. Y si nosotros tenemos que buscar un ejemplo de vida, ese tiene que ser siempre Jesús. Nunca busquemos seres humanos, porque los seres humanos tenemos errores. No somos perfectos, pero Jesús sí. Por eso nuestro ejemplo de vida siempre tiene que ser Jesús. Y esos tesoros en el cielo que juntemos tienen que ser nuestras buenas obras, que podamos entregar al Padre, que podamos decir, Señor, esto lo hice y lo hice con amor. Y eso el Padre lo verá con agrado. Dice, el que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y cuando ruegue será escuchado. Fíjense, el que se comporta como un buen hijo, el día que sea padre, también va a recibir alegría de sus hijos. Esta es una promesa de Dios, y es tan lindo saber, ¿verdad?, de que el Señor nos retribuye en lo bueno que hacemos. Y algo más lindo, cuando ruegue será escuchado. Nuestras oraciones van a llegar a Dios, se van a elevar. ¿Por qué? Y porque estamos cumpliendo lo que Él nos pide, porque estamos haciendo lo que Dios nos propone, porque realmente Dios no impone nunca, Dios propone. Y la decisión de cumplir
de vivir la palabra de Dios, de cumplir los mandamientos, es nuestra, absolutamente nuestra. Nosotros tenemos que esforzarnos siempre por dar lo mejor de nosotros y porque llegue a Dios todo aquello que nosotros le estamos pidiendo. Dice, el que glorifica a su padre tendrá larga vida, el que obedece al Señor da descanso a su madre y, como a su Señor, sirve a quienes le dieron la vida. Bueno, entender de que tanto papá como mamá fueron instrumentos de Dios para que nosotros hoy tengamos vida. La vida viene de Dios y el ser humano es procreador con Dios. Entonces nos habla, ¿verdad?, de esa larga vida que llega al ser humano cuando obedece a Dios y cuando ama a su mamá y a su papá y cuando cumple con los mandamientos de Dios. Nos habla de la obediencia. El que obedece al Señor da descanso a su madre y como su Señor sirve a quienes le dieron la vida. Nos llama al servicio de dar lo mejor de nosotros, lo mejor que nosotros podemos. Y acuérdense algo muy importante que Jesús nos enseñó: hagan con los demás lo que quieren que se haga con ustedes. Ahí tienen toda la Biblia, dice en el capítulo 7 de Mateo. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, dar lo mejor poniéndonos siempre en el lugar de la otra persona y pensando, ¿será que así quiero que actúen conmigo? ¿Será que así quiero que obren conmigo? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de ese cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Es el único mandamiento acompañado de una promesa, si quieres una vida feliz y larga en la tierra. Entonces estábamos leyendo el capítulo 3 del libro de Eclesiásticos o Sirácides, ¿verdad? Y dice en el versículo 9, de palabra y obra honra a tu padre para que su bendición venga sobre ti, porque la bendición del padre afirma la casa de los hijos, pero la maldición de la madre destruye sus cimientos. Entonces nos dice que tengamos coherencia de vida, que no solamente seamos palabras, porque a veces te amo, pero en las obras no se demuestra ese amor. Y nos habla acá de que lo hagamos tanto de palabras como de obras, que amemos de verdad, plenamente. ¿Por qué? Porque la bendición de los padres es muy importante para los hijos. Nosotros tenemos que dar siempre a nuestros hijos también la bendición y recibir la bendición de nuestros padres, que es todo lo bueno que viene de Dios. Por otro lado, también nos habla, ¿verdad?, que la bendición del Padre, dice, afirma la casa de los hijos. Cuando los padres bendicen a sus hijos, esa casa, ¿verdad?, está sostenida en Dios, porque la bendición viene de Dios. Pero cuando viene la maldición y hay padres que maldicen a sus hijos, destruye los cimientos. Porque en vez de llevarles hacia Dios, ese que maldice le está llevando hacia el mal. Y fíjense que nadie quiere el mal para sus hijos, pero muchas veces en el enojo se dicen cosas terribles. Por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios dice, ni siquiera te enojes. Cuidado con las palabras cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos es mejor callar, para que de nuestra boca no profieran palabras que puedan dañar a los demás. Por otro lado, nos habla la palabra de Dios, ¿verdad?, de que sí tenemos que bendecir y tenemos que recibir la bendición de nuestros padres y también quienes somos padres, bendecir a nuestros hijos, entendiendo de que es así como nos mantenemos
unidos a Dios, recibiendo como lluvia todo aquello que el Señor nos quiere dar en forma de bendición. Dice, no te alegres de la humillación de tu padre, pues su deshonor no es gloria para ti. Hay veces que nuestros padres se equivocan. Nunca tenemos que alegrarnos de que le haya ido mal, porque en el fondo es un deshonor para nosotros también. Al contrario, tenemos que rezar siempre. Como les decía en un principio, no existe la persona perfecta. Hay personas que se han equivocado y mucho en la vida. Y ellos son padres o madres. Y hay que rezar por ellos y rezar con amor. Y nosotros dar siempre lo mejor, tanto siendo padres como también a nuestros padres. Entonces, cuando somos padres le damos lo mejor a nuestros hijos. Y cuando somos hijos le damos también lo mejor a nuestros padres. Tenemos que entender que la palabra de Dios siempre, pero siempre nos va a conducir hacia el bien. Porque la gloria de un hombre nace de la fama de su padre, y es una deshonra para los hijos una madre despreciada. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y mientras viva no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, perdónale y no lo desprecies, tú que estás en plena juventud. Bueno, nos habla acá, ¿verdad?, de acordarnos de que nunca dejamos de ser hijos, porque a veces el ser humano quiere hasta renunciar a su padre, a veces se renuncia al apellido, pero eso no quiere decir que esa mamá o ese papá desaparezca. Y nos habla acá de cuidarlos en su vejez, dando lo mejor de nosotros y no causar tristeza. Es decir, estar dispuestos a dar siempre lo mejor. Muchas veces esas personas no es la parte material lo que necesitan, sino necesitan que se les escuche, que se les acompañe. Porque una cosa terrible en la vejez es la soledad. Y tenemos que estar dispuestos a compartir. Aunque repitan muchas veces la misma cosa, aunque en su vejez, ¿verdad?, vivan muchas veces prendidos de sus recuerdos, porque eso es lo que los sostiene, ¿verdad? Escucharlos y escucharlos con amor. Eso nos enseña la palabra de Dios, pero nunca, nunca despreciar, porque no tenemos que olvidarnos que el día de mañana nosotros también vamos a llegar a la vejez y vamos a querer que se nos trate bien. Entonces, con el mismo amor, con la misma paciencia que queremos nosotros para nosotros mismos, es así como tenemos que tratar a nuestros padres. Y dice, pues la caridad para con el Padre no será olvidada, te servirá como reparación de tus pecados. Cuando estés sufriendo, Dios se acordará de ti, y como el calor derrite el hielo, se disolverán tus pecados. Como quien injuria a Dios es el que abandona a su padre, y maldito el Señor quien ofende a su madre. Fíjense que son palabras de repente muy duras que utiliza la palabra de Dios, pero eso está escrito acá. Entonces cuidado con hablar mal de nuestros padres, cuidado con ofenderlos, y saber de que el Señor está pendiente de qué hacemos siempre, y si hacemos con amor, y acordarnos que nosotros que somos padres también podemos equivocarnos con nuestros hijos. El Señor está siempre dispuesto a perdonarnos, porque Él siempre está dispuesto a dar lo mejor. Y cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones, así también el Señor nos perdona. Ese es el amor que Dios nos tiene. Nosotros tenemos un Padre por excelencia, que es Dios Padre, que es perfecto. Y muchas veces se quiere comparar el Padre humano con el Padre del cielo. Y no es así. El Padre del cielo es perfecto. El Padre humano puede tener sus defectos. Nosotros mismos somos padres y tenemos defectos. La madre perfecta que tenemos es la Virgen María. Pero nosotras, mamás, también tenemos defectos. También nos equivocamos con nuestros hijos. Entonces, no
juzguemos, no critiquemos, sino siempre demos lo mejor de nosotros. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de este mandamiento que es el único que viene acompañado de una promesa, que es el cuarto mandamiento: honrarás padre y madre, así tendrás una vida feliz y una larga vida en la tierra. Bueno, todos queremos ser felices. Yo todavía no le conocía a la persona que no quiera ser feliz. Y acá nos habla la palabra de Dios de que tenemos que esforzarnos por cumplir este mandamiento y poner todo lo que está a nuestro alcance para dar amor, entendiendo que nosotros también el día de mañana vamos a ser padres o somos padres y que queremos recibir de nuestros hijos lo mismo que nosotros tenemos que dar a nuestros padres. Un tema muy importante que toca la palabra de Dios del perdón. Como les decía recién, no existe la persona perfecta, entonces tenemos que estar dispuestos a perdonar, porque también el día de mañana quizás nosotros necesitemos el perdón de nuestros hijos. Todas esas cuentas pendientes hacen de que el rencor crezca en nuestros corazones y no podamos llegar a la salvación, porque el rencor siempre va a ser un obstáculo para llegar a la salvación. La palabra de Dios nos llama a una vida nueva, a una vida de cumplimiento de la ley, pero de cumplimiento con amor, por opción, no por obligación. Jesús nos enseñó en toda su vida que Él siempre amó. Y fíjense, Él ni siquiera descuidó a su mamá. Cuando Él estaba en la cruz, le llamó a Juan, el apóstol más joven, y según Juan, en su evangelio dice que Él era el más querido, pero es solamente Él dice, ¿verdad? Y le entrega a su madre, y Él se ocupó de María. Es decir, Jesús, aún en el dolor, aún en el sufrimiento terrible que estaba pasando, no se olvidó de dejar protegida a su mamá. Son enseñanzas bíblicas que tenemos, son realidades que tenemos que llevar a la práctica, haciendo lo que Dios nos pide, puesto que siempre que hagamos todo lo que Dios nos pide, nuestros resultados en nuestra vida van a ser buenos. Y por sobre todas las cosas, vamos a poder tener paz en el corazón. Hay cosas en la vida que no se compran. Todo lo que viene de Dios, no se compra la paz, no se compra el amor, no se compra la alegría, no se compra la vida, no se compra la salud, no se compra la familia. Eso no tiene precio. Tenemos que trabajar por la paz. Y así como dice el Salmo 34, busca la paz y ponte a perseguirla. Que no nos desprendamos de esa paz que siempre fue el saludo de Jesús, que siempre Él nos mostró de que lo primero que interponía entre cada persona que se encontraba con Él y Él era la paz. Y nos deja su paz. Y nos dice que no nos angustiemos, que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Y que espera de cada uno de nosotros que hagamos lo que Él nos pide. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por la paz. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti. Tú dijiste, mi Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que guardemos en cada uno de nuestros corazones y recordemos siempre tu palabra, que nunca nos apartemos de ella, que la llevemos a la práctica y que tengamos coherencia de vida, demostrando, Señor, que tu palabra tiene un efecto en nosotros y que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestros padres, bendice a nuestras familias, bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en cada uno de nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando que tú habitas, mi Dios, en cada uno de nuestros corazones.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.